Bueno, pues en este vídeo volvemos a hablar de robots aspiradores aquí en el canal y os traigo el que para mí posiblemente sea el mejor robot aspirador calidad-precio que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Cuál robot aspirador es? Este que tenéis aquí, el nuevo Roborock S7. Un robot aspirador con muchas sorpresas y que además viene acompañado con un accesorio de autolimpieza muy interesante. Así que nada, si queréis saber cómo es este robot aspirador, no os perdáis el vídeo. Lo primero os voy a mostrar cómo funciona y cómo es el sistema de autolimpieza de este robot, que aunque sea opcional su compra, no viene incluido con el S7, es un producto muy interesante como veréis a lo largo del vídeo. Como veis está compuesto por dos partes, esta digamos que es la parte principal y esta es la base del mismo que tenemos que sujetar usando unos tornillos como ahora veréis. Lo primero que tenemos que hacer es retirar unos plásticos que protegen la apertura del sistema. También retiraremos este de aquí del frontal, este del lateral. Para terminar de retirar el plástico quitamos el depósito de limpieza, como veis, fácil. Y una vez retirados los plásticos, comprobamos que no queda ninguno y lo que tenemos que hacer es colocar el depósito de autolimpieza justo encima de la base. Para ello hacemos coincidir estas muescas que hay aquí. La base tiene que estar atornillada, con lo cual quitamos el depósito de limpieza, damos la vuelta y con esta llave que nos incluye hemos de apretar los tornillos marcados. Una vez que nos hemos asegurado que estos 4 tornillos están correctamente sujetos, dejamos nuevamente la herramienta que trae justo aquí y le damos la vuelta. Como curiosidad, fijaos, aquí en la parte trasera lleva un sistema que nos va a permitir enrollar el cable sobrante de forma que no esté colgando en el suelo y que el robot se pueda enredar. Esta sería la rampa por la que va a pasar el robot, que fijaos tiene aquí unas ruedecitas y unos pinceles para limpiarlo. Aquí tenemos un orificio por donde va a pasar la suciedad del robot a la base de autolimpieza. Aquí tenemos los contactos para la carga del robot y aquí tenemos el infrarrojo que va a permitir al robot la ubicación contra esta base de limpieza automática. Aquí está la turbina de aspiración y os voy a mostrar cómo es el depósito de limpieza. Justo aquí en la base tenemos un botón que si presionamos sobre él, veis, es muy fácil de retirar la tapa y girando un poquito en el sentido contrario de las agujas del reloj sale lo que es el filtro, que es por donde va a pasar toda la suciedad que ha extraído el robot aspirador. Para colocarlo es también muy sencillito y se hace girando un poquito solo en sentido de las agujas del reloj. Como veis, un sistema muy sencillo. Si en lugar de utilizar el depósito queremos utilizar en su lugar una bolsa que viene incluida para que la suciedad vaya directamente a la bolsa, es tan sencillo como repetir la operación, quitar este filtro, colocar el accesorio para la bolsa que también viene incluido justo en esta posición, haciendo coincidir el orificio del accesorio con el propio del depósito y luego insertar la bolsa de papel
en esta posición. Apretamos un poquitín y como veis ya la tendríamos colocada. Simplemente cerramos la tapa y en lugar de la suciedad ir directamente al depósito, iría a la bolsa. Yo en mi caso no voy a utilizar la bolsa y voy a utilizar directamente el depósito, ya que es muy sencillo de lavar. Que nos dé la posibilidad de utilizar ambas cosas es muy bueno, ya que si no queremos invertir dinero en bolsas, no tenemos por qué hacerlo. Luego además la turbina tiene una tapa que se quita girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y como podéis observar, dispone de un filtro EPA que nos va a proporcionar un primer nivel de filtrado y va a eliminar el polvo a la perfección. Este filtro es ideal para las personas con alergia. La colocación del filtro es súper sencilla. Pues ya simplemente con el cable que viene incluido de corriente hemos de colocar la base de aspiración automática en el lugar de la casa donde prefiramos. Ahora, como siempre hago, os voy a mostrar cómo es el robot S7 y cuáles son sus partes principales para que os resulte más fácil su puesta en marcha. Bueno, el robot aspirador Roborock S7 es muy elegante, lo tenemos en dos colores, negro y blanco. Y como ya es habitual en los robots aspirador que pruebo, os voy a enseñar cómo funciona dicho robot. Justo aquí en la parte superior tenemos el láser 360 grados, muy importante en este tipo de robots aspiradores, ya que va a detectar las paredes, objetos y tal, y va a hacer una limpieza más efectiva. Aquí tenemos tres botones. Este primero es el botón de limpieza por zonas y el bloqueo infantil, que incorpora como novedad este robot aspirador. Botón de encendido y apagado en el centro y botón vuelta a casa, que va a permitir en cualquier momento pulsarlo y el robot aspirador deja de barrer y vuelve a la base de carga. Aquí tenemos una tapa que al levantarla nos da acceso a lo que es el depósito de limpieza. Como podéis ver, un depósito de limpieza algo mayor que el que traía versiones anteriores de dicho robot, aunque para mí sigue siendo algo pequeño. Y justo aquí tenemos lo que es el filtro, que como veis se extrae de forma muy sencilla, y la mala noticia es que este filtro ya no es compatible con robots aspiradores de versiones anteriores, como por ejemplo el S6 que tengo en casa. Ya necesitamos adquirir filtros específicos para el S7, eso quiero que lo tengáis en cuenta. Yo, como no voy a utilizar la base de carga que trae por defecto y voy a utilizar la base de aspiración automática, tengo que sustituir este depósito por este otro, es decir, el que incluye la base de aspiración automática, ya que si observáis, en uno de los costados tiene un orificio que es por donde va a extraer la suciedad directamente al depósito de la base automática de aspiración. Además, si utilizamos la base de aspiración automática junto con el depósito que os acabo de comentar, es muy importante que justo aquí en este lateral retiremos una tapa de plástico que es la que protege el orificio de salida de la suciedad hacia el depósito de limpieza automático. No perdáis esta tapa, porque si el día de mañana volvemos a usar el depósito de limpieza normal con la base de carga normal, es decir, con esta base de carga, vamos a necesitar nuevamente poner esta tapita para que funcione de forma correcta. Colocamos el depósito de aspiración automática, cerramos la tapa. Comentar que justo aquí, tirando de esta pestañita hacia afuera, tenemos el nuevo diseño del depósito de agua, quitando esta tapita que tenemos aquí e introduciendo el agua justo por este orificio. Una vez lleno, lo colocaríamos nuevamente en su sitio y listo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mi vídeo y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis y lo podéis hacer localizando el botón de suscripción que hay justo debajo del vídeo y haciendo clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Si además le damos la vuelta, aquí tenemos las típicas ruedas motrices capaces de superar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Tenemos el pincel para rincones y esquinas, que en este caso también viene con los nuevos formatos de 5 pinceles, la rueda de dirección, las dos pletinas que permiten cargar el robot y el cepillo de limpieza principal, que se quita con estas pestañas de aquí, y que en este caso, como veis, ya no es con cerdas de plástico, sino que es totalmente de plástico, es decir, un cepillo que según Roborock nos va a dar una limpieza de nuestro suelo mucho más eficiente. Además, bajo mi punto de vista, es un cepillo que es mucho más fácil de limpiar. Como podéis ver, la colocación es súper sencilla.
Y luego aquí tenemos lo que es la mopa, que se quita presionando dos botones de los laterales. Como podéis ver, es una mopa mucho más gordita y suave y me da la sensación a priori de que va a hacer una limpieza más efectiva. Y luego otra de las cosas es que es mucho más pesada, es decir, es una mopa, un sistema de fregado mucho más pesado, y esto va a ser bueno ya que va a hacer más presión contra el suelo y va a tener un apurado con las manchas mucho mayor. Además, una cosa muy chula es que gracias a esta pestañita que veis aquí, que se irá moviendo todo el rato, va a hacer que la mopa vaya vibrando mientras va pasando por el suelo, con lo cual va a hacer un fregado más intensivo que, por ejemplo, la mopa que trae el S6, que este sistema tan novedoso no lo trae. Más adelante en el vídeo veremos cómo de efectivo es este sistema. Damos la vuelta al robot, colocamos la mopa tal que así, presionamos hasta oír un clic y ya lo tendríamos preparado para hacer nuestra primera carga de batería y enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil. El siguiente paso, ¿cuál es? Enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil que tenemos gratuitamente disponible tanto para iOS como para Android. Es una aplicación con la cual podemos controlar todos los modelos de Roborock que tenemos en el mercado. Levantamos la tapa del robot S7 y nos aseguramos que un LED que tiene en la parte superior está parpadeando de forma lenta justo antes de realizar nuestro emparejamiento con la aplicación. Abrimos la aplicación Roborock, pulsamos el botón más de la parte superior izquierda y elegimos el modelo de robot aspirador, en nuestro caso Roborock S7. Marcamos la opción indicador Wi-Fi parpadea lentamente. Aún así, si pulsáis los dos botones que veis en la imagen, podréis hacer un reseteo de la Wi-Fi. Pulsamos el botón siguiente, seleccionamos la red Wi-Fi a la que nos vamos a conectar y escribimos la contraseña y pulsamos siguiente. Pulsamos el botón conectar al Wi-Fi del dispositivo, elegimos la red Wi-Fi que crea el robot aspirador, Roborock Vacuum y una serie de números, y una vez conectada volvemos a los ajustes de la aplicación. Esperamos unos segundos a que el robot aspirador S7 se conecte a nuestra Wi-Fi. Una vez conectado pulsamos el botón utilizar ahora y tras unos consejos que aparecen en pantalla ya la tendríamos emparejada. Yo lo que he hecho es actualizar al último firmware a través de los ajustes del robot para tener la última versión disponible y hacer que dicho robot aspirador funcione de forma más optimizada. Una vez que se ha actualizado el firmware, entramos nuevamente al dispositivo y como veis es una aplicación con muchas opciones. Podemos controlar desde el botón de la esquina inferior derecha la potencia de aspiración, la intensidad de fregado o incluso si queremos estándar, que barra y friegue, o profundo, que el fregado sea sin utilizar el aspirador, es decir, solo fregado. Luego tenemos la posibilidad de gestión de mapas, hemos de activar el guardado de mapas. Si elegimos la opción hogar, nos permite seleccionar varias plantas, de forma que podríamos guardar hasta 4 mapas distintos, caso que nuestra casa sea de varias plantas. Desde aquí también podríamos acceder a los ajustes de la base del vaciado automático, que ya habéis visto anteriormente, de forma que podemos regular la potencia de vaciado. Yo dejaré la opción de forma inteligente para que sea el robot el que decida. Luego también podemos cambiar la voz del robot aspirador y utilizar la voz en español, que en nuestro caso es mucho más útil ya que los mensajes nos lo va a decir en nuestro idioma. Una opción muy interesante para aquellos que tengáis alfombras es que este robot aspirador permite configurar para que se eleve la mopa y así no dañe la alfombra cuando esté aspirándola por encima. Eso es mejor opción que ignorar la alfombra. Como veis, una aplicación muy completita. Bien, pues ahora que ya lo tenemos todo listo, vamos a realizar nuestra primera limpieza. Depósito de agua instalado.
there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Bueno, y ahora como siempre mis conclusiones sobre este robot aspirador Roborock S7. La aspiración ha mejorado mucho, pero lo que sí que ha mejorado muchísimo es el sistema de fregado, como adelantaba anteriormente. Me ha gustado mucho la mopa y además me ha gustado también la gran cantidad de agua que le cabe al nuevo depósito, mucho más que el del S6. Además, la mopa tiene este sistema que os comentaba anteriormente, que se va moviendo, con lo cual hace un fregado mucho más intensivo. Si observáis, fijaos cómo se ha puesto la mopa de negra con una pasada que le hemos dado al suelo del salón. Si adquirís también el sistema de autolimpieza del S7, como habéis visto, es brutal. Me he quedado alucinado cómo deja el depósito de polvo sin una mota, ni un pelo, ni nada. Es decir, se queda todo dentro del depósito de autolimpieza. Anteriormente aquí en el canal había probado depósitos de autolimpieza, pero he de deciros que no tienen nada que ver la calidad del S7 con ese. La gestión de mapas desde la aplicación es muy buena, podemos gestionar hasta 4 plantas diferentes y lo que es mejor, podemos nombrar cada una de las habitaciones que componen dicha planta para, por ejemplo, hacer una limpieza por zona, mandar el robot aspirador a que limpie la cocina o a que limpie el salón, etc. Y esto está muy chulo porque si lo combinamos con Alexa, le podemos pedir al asistente de voz de Amazon que haga estas tareas por nosotros. Otra de las cosas que he mejorado muchísimo y que es una barbaridad, posiblemente la mejor que he probado, es la autonomía de batería. Fijaos que ha limpiado 33 metros cuadrados a potencia máxima y ha durado 36 minutos. Y aún así únicamente ha consumido un 30% de batería, es decir, nos ha quedado una batería restante del 70%, que es una auténtica salvajada. Si tenemos una casa grande, este robot tiene autonomía más que suficiente para limpiarla sin problemas. Y luego, por último, comentar que es bastante silencioso, es decir, oscila entre los 72 y 75 decibelios, eso sí, a plena potencia de succión, con lo cual tampoco es demasiado molesto dentro de lo que cabe, pero eso sí, utilizándolo de día. Si lo probamos de noche, el ruido no nos va a dejar dormir. Por ponerle alguna pega a este robot aspirador, deciros que no incluye accesorios de repuesto, como sí que incluían otros robots aspiradores que he probado aquí en el canal, tipo filtro o mopa o escobillas de limpieza de las esquinas, es decir, se echa en falta, pero bien es verdad que, por ejemplo, si nos damos una vuelta en AliExpress, posiblemente lo podamos conseguir a muy bajo precio. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra y más información de este Roborock S7 por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.